En 1946 en Polonia se realizó una serie de juicios para demostrar la culpabilidad de quienes dirigieron el campo de concentración de Stutthof. En este sitio habían ocurrido crímenes espantosos y miles de personas habían muerto de las formas más crueles. Incluso se rumoreaba que los cadáveres habían sido utilizados para fabricar jabón. Entre los acusados había decenas de nazis, tanto hombres como mujeres, que habían trabajado como guardiacárceles y habían sometido a los prisioneros a un infierno. Sin embargo, había una muchacha que destacaba por encima del resto. Era una bella joven de 24 años a la que los testigos llamaban Jenny la Loca. Se decía que era una asesina de gran renombre, aunque ella no parecía estar interesada en nada de lo que sucedía a su alrededor. Mientras los fiscales relataban uno por uno sus terribles delitos, ella se arreglaba el cabello y sonreía a los guardias que la vigilaban. Finalmente, cuando los jueces dictaron la sentencia, Jenny pronunció unas palabras que dejaron atónitos a los presentes. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos la historia de Jenny Barkmann, la modelo que se convirtió en una torturadora nazi. Jenny Wanda Barkmann nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania. Poco se sabe de sus primeros años. Su familia era humilde, su padre trabajaba en el puerto y su madre era ama de casa. Vivió su infancia en tiempos de la República de Weimar, cuando en la nación germana se instauró un gobierno democrático. Aquella fue una época inestable, ya que el movimiento nacional socialista de Adolf Hitler poco a poco ganaba peso y propagaba sus ideas entre la población. Jenny se adaptaba perfectamente a lo que los nazis consideraban que era el ser humano ideal. Era una niña rubia de ojos celestes y destacaba por su aspecto inocente. En definitiva, ella podía considerarse parte de lo que Hitler y sus seguidores llamaban la raza aria, es decir, el grupo de personas destinado a gobernar el mundo por su supuesta genética impoluta. Luego de completar sus estudios secundarios, Jenny Barkmann persiguió una carrera en el mundo del modelaje y la actuación. Quería sacar provecho a su belleza y quería una vida de fama y glamour, trabajando para los estudios y diseñadores más importantes del mundo. Muy pronto consiguió un empleo y asistió a sus primeras sesiones de fotografía. La futura torturadora tenía un talento natural para posar frente a las cámaras, e inmediatamente las ofertas laborales comenzaron a multiplicarse, de manera que fue fotografiada para revistas de moda y para revistas de hombres que estaban orientadas al contenido erótico. Las imágenes de Jenny semidesnuda, mostrando una sonrisa pícara y una mirada sugerente, circularon entre los soldados que estaban lejos de sus hogares, luchando en el frente de batalla. Los hombres de las Fuerzas Armadas alemanas tenían pocos momentos para distraerse de los horrores de la guerra, pero cuando lo hacían, muchas veces era gracias a las fotografías de mujeres como Jenny. De esa manera, las tropas germanas recordaban que había un futuro más allá de los bombardeos, disparos y muerte a los que se habían acostumbrado. Podían soñar con regresar a sus hogares, ponerse en pareja con alguien como nuestra protagonista, formar una familia y dejar el trauma del conflicto bélico en el pasado. Hacia 1944, cuando Jenny tenía 22 años, ocurrió algo inesperado. Ella se encontraba en el mejor momento de su vida, trabajando de lo que le apasionaba y con la expectativa de saltar a la fama internacional. Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, Jenny decidió darle un cambio rotundo a su vida. Fue por esto que abandonó el mundo del modelaje y buscó trabajo como guardia en un campo de concentración. Es posible que estuviera motivada por el alto salario que le pagaban a los guardiacárceles o que tuviera el deseo irrefrenable de estar en una situación de poder. Por otro lado, se puede especular con que la difícil situación que atravesaba el Tercer Reich en ese momento, dado que se encontraba en retirada ante el poderío de los aliados, hubiera despertado en Jenny un sentimiento de patriotismo extremo. Ante el colapso de su país, la muchacha se habría alistado a vigilar un centro de exterminio para colaborar con el esfuerzo de la guerra. Jenny Barkmann consiguió trabajo en el campo de Stutthof
que estaba ubicado en Polonia, en una zona aislada de las grandes ciudades. A su alrededor no había nada más que bosques y pantanos, por lo que llegar a este lugar era difícil y estaba rodeado por una alambrada de púas electrificada, por lo que salir también lo era. Había sido inaugurado en 1939 y a sus celdas fueron enviados los miembros de la élite polaca, entre los cuales había dirigentes políticos, intelectuales, líderes religiosos y empresarios. Con el tiempo, el sitio pasó a ser un albergue para los prisioneros de guerra que venían del frente oriental y para los judíos que habían sido deportados de Alemania. Como era de esperarse, los reclusos de Stutthof estaban sometidos a una rutina infernal que consistía en trabajar como esclavo para las fábricas de armamento nazi, para luego volver a sus barracones donde pasaban hambre y frío. Las enfermedades arrasaron con la población del campo y quienes sobrevivían a las epidemias eran en muchos casos enviados a morir a la cámara de gas. Si bien los guardias debían maltratar a los prisioneros, lo cierto es que nuestra protagonista se destacó por su elevado nivel de crueldad. Jenny Barkman disfrutaba con el dolor de los internos de Stutthof, al punto tal que diseñó toda una variedad de torturas nuevas para hacerles la vida imposible. Su preferida era golpearlos con un látigo de cuero, azotándolos hasta que los cortes eran tantos y tan profundos que morían por la pérdida de sangre. En ocasiones la exmodelo elegía dejar a sus víctimas con vida, por lo que solamente descargaba los latigazos sobre sus talones, desgarrándoles los pies y dejándolos paralizados. De acuerdo a ciertos testigos, Jenny asesinaba a los prisioneros que más odiaba de una forma particularmente sádica. Soltaba a unos perros hambrientos para que fueran devorados. Su crueldad llegó hasta el extremo en que le tomó el gusto a separar a las madres de sus hijos. Consideraba que era entretenido ver cómo un niño era llevado a la cámara de gas, mientras que su madre lo contemplaba, en medio de lágrimas y gritos, sin poder hacer nada para salvarlo. No se sabe cuál fue el número exacto de personas que murieron por su culpa, pero se sospecha que fueron cientos. A causa de sus aberrantes crímenes, la exmodelo se ganó los motes de Jenny la Loca y el Espectro Hermoso. En 1945 su reino de terror se desmoronó de la noche a la mañana. El Tercer Reich ya se encontraba al borde de la derrota y el Ejército Rojo de la Unión Soviética había iniciado un avance arrollador que lo llevó a ocupar Polonia y Alemania. Viendo que las tropas comunistas estaban cerca de Stutthof, Jenny decidió abandonar el campo de concentración y darse a la fuga. Esto no era extraño, ya que había rumores de que los rusos asesinaban a los nazis de las maneras más crueles. La exmodelo se convirtió en una de las criminales de guerra más buscadas, aunque logró esconderse en Polonia y evadir la justicia durante 4 meses. A pesar de que intentó mantener un perfil bajo, su descripción y su foto fueron difundidas por toda Europa. Un día, mientras Jenny estaba en una estación de trenes a punto de abandonar Polonia, fue reconocida y arrestada por una patrulla militar. En 1946 se formaron los tribunales que juzgarían a los responsables de Stutthof. Como te contábamos al inicio del video, Jenny estaba entre los acusados, aunque se la vio distraída y no muy interesada en lo que se decía sobre ella. Prefirió peinarse y coquetear con los guardias, hasta el momento en que los jueces anunciaron que sería sentenciada a muerte. En aquel momento, la exmodelo abrió la boca y dijo: «La vida es un placer, y como todo placer no dura demasiado». Estas enigmáticas palabras dejaron perplejos a los presentes, que vieron cómo la joven era llevada de vuelta a su celda. Nunca se quejó, lloró ni imploró piedad, sino que aceptó su destino con una calma inquietante. El 4 de julio de 1946, Jenny, junto con otros 10 criminales de guerra, fue conducida hasta la colina de Biskup, ubicada en Gdansk, Polonia. Unas 200 personas se juntaron a ver la ejecución de los nazis como si aquello fuera un gran espectáculo. En vez de montar un cadalso, le pusieron una soga al cuello que luego fue pasada por un poste y atada a la parte trasera de un camión. A continuación, el vehículo avanzó y la muchacha quedó suspendida en el aire. Su rostro se volvió morado y sus pies patalearon durante unos minutos, hasta que finalmente dejó de moverse.
Fue así como concluyó la historia de Jenny Barkmann, la mujer que pasó de ser una modelo a una de las torturadoras más sádicas del nazismo. Durante la Alemania nazi, muchos hombres terribles sellaron con su nombre la historia universal de la crueldad, que aún dejaba varias hojas en blanco para las damas de la muerte nazi que supieron llenarlas con sangre. Hoy nos detendremos en 3 casos específicos cuyo sangriento historial ha causado escalofríos, incluso en los más duros tribunales de la Europa recuperada. Maria Mandel, la bestia de Auschwitz, quien envió a la muerte a 500.000 de personas, incluyendo mujeres y niños. Ilse Koch, denostada como la zorra de Buchenwald, quien promulgó la carnicería entre víctimas del Holocausto solo por placer y diseñó un siniestro guardarropas compuesto por la piel de sus víctimas. Finalmente, Violette Morris, la hiena de la Gestapo, una mujer vanguardista en muchos aspectos, pero que es recordada por trabajar como torturadora para el infame Servicio de Seguridad de Hitler. Estas mujeres han dejado su huella indeleble en el nazismo. Mientras el Führer aspiraba a un cupo femenino dedicado a las artes o la diplomacia, las damas de la muerte, sin temor a mancharse las manos, decidieron ir un paso más allá. Por eso hoy te contaremos sus historias. Comencemos. Muchos eran los temores para los judíos encerrados en el siniestro campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Cualquier acto que se saliera del estricto protocolo de comportamiento que imponían los nazis, en pocas palabras la sumisión total, terminaba en torturas y muertes. Tan solo dar un paso irregular durante las largas marchas entre pabellones o dejar caer un plato de latón en los pocos desayunos que tenían era motivo de castigo. Pero existía incluso un estadio más aterrador: que alguna de estas cosas sucediera frente a la atenta mirada de Maria Mandel, la bestia de Auschwitz. Una mujer tan brutal que su sola presencia era motivo de alarma entre los prisioneros y cuya mirada directa era una condena a la cámara de gas. La líder de campo de la SS se forjó una terrible reputación, al punto de que sus propios subordinados susurraban a sus espaldas sobre su falta de humanidad. Delante de Mandel, las judías trabajaban hasta el agotamiento. Preferían sobreexigir su cansado cuerpo y morir esa misma noche en los fríos barracones antes que provocar a la bestia. Es que la brutal dama tomaba cualquier gesto de debilidad como un motivo de rebeldía y lo castigaba con las mayores penas posibles. Ancianos, mujeres o niños, nadie se salvaba de la sanguinaria marcialidad de la oficial nazi. Maria Mandel nació el 10 de enero de 1912 en Münskirchen, un pequeño pueblo austríaco. Hija de una familia medianamente acomodada, fue una niña que lo tuvo todo y que accedió a una educación de muy buen nivel. María no vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial como muchos de los alemanes o austríacos que acompañarían a Hitler hasta el final. Todo lo contrario. Mientras esas comunidades se hundían en una de las peores crisis de su historia, María cursaba sus estudios secundarios en Bürgerschule, un centro donde formaban a futuros jóvenes profesionales del comercio y la artesanía. Durante esta época, la futura oficial nazi gozó de una enorme popularidad en la ciudad, ya que era una joven de una belleza soberbia, deseada por los muchachos y admirada por sus compañeras. No obstante, la frágil burbuja de prosperidad juvenil en la que vivía Maria Mandel estaba a punto de estallar. Tras graduarse y buscar insertarse en el ambiente laboral, descubrió que el mundo había cambiado. Para trabajar en Alemania durante el período de entreguerras, era necesario un permiso del Partido Nacional Socialista que María había logrado conseguir.
trabajó junto a su padre un tiempo, pero la relación con su progenitora se hacía cada vez más difícil, por lo que decidió abandonar su hogar. Mandel sufrió duramente el desahucio, ya que no conseguía ningún trabajo estable y luego de 10 fracasos decidió recurrir nuevamente a su familia. En 1938, gracias a un contacto, María ingresó como guardiana en Lichtenburg, uno de los primeros centros de internamiento alemanes. Si bien ella se había formado como una futura profesional comercial, no estaba en condiciones de rechazar ninguna posibilidad. Pero este sería el fatídico momento que sellaría su destino como jueza y ejecutora de cientos de miles de almas. En menos de un año, el caudal de prisioneros de Lichtenburg aumentó tanto que se construyó el campo de concentración de Ravensbrück, reservado a mujeres, y en 1939 María fue enviada allí. Una vez instalada, comenzó a transitar su camino de brutalidad y puso las primeras piedras sobre las cuales edificaría su infame prestigio. Mandel pasaba revista a las prisioneras y convertía un simple proceso administrativo en un siniestro juego de resistencia. Las obligaba a realizar ejercicios y si alguna caía o se detenía por cansancio, era enviada al búnker, un espacio donde ejecutaba terribles castigos como flagelaciones o humillaciones psicológicas. Durante años fue incrementando la violencia de sus métodos, que encontrarían su pico de maldad en 1942, cuando fue ascendida a jefa de campo de la SS y enviada a Auschwitz. El 7 de octubre, cuando arribó a la enorme prisión, María descubrió que era la máxima autoridad de todo el complejo. Solo debía rendir cuentas al comandante Rudolf Höss. En el campo encontró un enorme parque de atracciones donde podría desplegar toda su malicia. La bestia estaba por liberarse. Mandel, con total disfrute e impunidad, decantaba una ola de violencia sobre los prisioneros. Con siniestra malicia ahogaba bebés recién nacidos en tinas de agua frente a la impotente y desesperada mirada de las madres que eran obligadas a observar cómo sus hijos eran brutalmente asesinados. Enviaba a las embarazadas a los crematorios para ser quemadas vivas. Flagelaba a las mujeres hasta la muerte que fallecían por los golpes o simplemente desangradas. Pero incluso toda esta brutalidad no parecía satisfacer su perverso apetito por la maldad. María tenía la costumbre de adoptar prisioneros judíos como mascotas. Los obligaba a estar a su lado o incluso a participar de sus macabras torturas para luego aburrirse y lanzar su crueldad contra ellos. Hay quienes aseguran que también mantenía un romance secreto con el doctor Josef Mengele y que gustaba de participar en los siniestros experimentos de su amante. Para el final de la guerra, Mandel fue enviada al campo de concentración de Dachau, donde no pasó mucho tiempo a raíz de la caída de Berlín. Poco se conoce de su paso por el infame complejo, aunque se sabe que huyó hacia Austria, su país natal, antes del ingreso de los aliados a los centros de exterminio. Sin embargo, 10 días después de su arribo fue capturada por los norteamericanos, quienes la detuvieron cerca de un año hasta ser juzgada. En 1947, luego de un exhaustivo juicio, María Mandel fue hallada culpable de la muerte de 500.000 de personas, incluyendo niños. En su última declaración, la bestia rechazó toda responsabilidad por sus actos. Yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz, me vi obstaculizada por la terrible severidad de Rudolf Höss. Dependía totalmente del comandante y yo no podía impartir ninguna pena. Pese a invocar la obediencia debida, su sentencia no fue levantada y el 24 de enero de 1948, María Mandel fue sentenciada a morir en la horca. Su cuerpo, aún joven, se balanceaba inerte, ya desprovisto de toda la belleza que la hizo famosa en la adolescencia, frente a la mirada de algunas prisioneras supervivientes y familiares de sus víctimas, que ahora sí podrían descansar en paz. El caso de Violette Morris es bastante distinto al de las mujeres que completan esta lista, ya que si bien terminó trabajando para el nazismo, la atleta de origen francés logró profundos reconocimientos en su vida personal antes del avance de Hitler.
Morris nació en Francia en 1893, tuvo una infancia tranquila y pasó toda su adolescencia como pupila en un convento. Al salir finalmente a la vida, decidió que sería una mujer distinta a las de su época, y su primer acto de rebeldía estuvo relacionado al mundo de los deportes. A los 15 años comenzó a practicar todo tipo de actividades físicas, como ciclismo, natación, levantamiento de pesas, tenis e incluso boxeo. En 1914 se casó con Cyprien Gouron, pero no era un matrimonio feliz. Violette no pasaba mucho tiempo con su marido, sino que se dedicaba a practicar lanzamiento de disco, jabalina y fútbol, deportes estrictamente relacionados a los varones. Llegó a trabajar su musculatura a un nivel de fisicoculturista y se decía que era tan fuerte como un oso. Aficionada a la adrenalina, le gustaba manejar coches de carrera, lo cual le permitió servir como conductora de ambulancia para la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. También trabajó como correo a bordo de una motocicleta durante la brutal batalla de Verdún. Al finalizar el conflicto y luego de estar unos meses hospitalizada por una pleuritis, continuó dedicando su vida al deporte. Entre 1921 y 1924, batió varios récords en lanzamiento de peso, disco y jabalina. También fue campeona nacional de boxeo, ganó varias carreras automovilísticas y consiguió numerosas medallas de oro en las Olimpiadas Femeninas. En esta época también decidió divorciarse de su marido, comenzó a vestirse como un varón y declaró al mundo su lesbianismo. Toda una vanguardista, Violette se convirtió en un símbolo para intelectuales y artistas de su época. Morris llegó a hacerse una doble mastectomía, extirpándose los dos pechos para entrar mejor en los coches de carrera. Por supuesto, su rebeldía al sistema tuvo consecuencias terribles. Fue perseguida, acusada de inmoralidad por la justicia en más de una ocasión, y se la criticaba públicamente, especialmente desde los espacios más conservadores o religiosos. Para finales de la década de los 20, Violette tuvo grandes encontronazos con algunos judíos, incluyendo al propietario del inmueble que alquilaba, lo que se cree hizo nacer en ella sentimientos antisemitas. Pero la gota que colmó el vaso fue una denuncia lanzada por la Federación Francesa de Deportes, que acusó a Violette de travestismo por utilizar pantalones de hombre. Pese a las defensas presentadas por Morris, la justicia falló en su contra y no pudo representar más a su país en competencias oficiales. Esto generó un profundo veneno en el corazón de la deportista, que sería aprovechado nada más ni nada menos que por las SS alemanas. Se cree que la Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia nazi, contactó a Violette luego de que ésta diera declaraciones públicas en las que criticaba a Francia por el juicio. Aprovechando el rencor de la mujer, los nazis la llevaron como invitada de honor a las Olimpiadas de Berlín de 1936. Durante su estadía, Morris quedó fascinada por el nacionalsocialismo alemán, que mostraba toda la fuerza que ella creía que le faltaba a su país. Fue allí cuando la convencieron de que trabajara para el servicio secreto de Hitler. Lo cierto es que Morris era la espía ideal. Conocía tanto a funcionarios franceses como a intelectuales y deportistas. Tenía contactos en todas las instituciones, además de un perfil público que le permitía acceder a los rincones más oscuros de la ciudad, así como a los edificios del Estado. Violette consiguió planos estratégicos de París, información clave de la defensa francesa, como los planos de la línea Maginot, y otros datos que garantizaron el exitoso avance del Blitzkrieg, la implacable estrategia alemana de ataques rápidos y coordinados con tanques de guerra. Pero su fama real llegó durante la ocupación nazi de Francia, cuando Violette Morris trabajó como interrogadora para la policía colaboracionista, además de infiltrada en la resistencia. Según testimonios de sobrevivientes, la deportista era extremadamente sádica y especialmente cruel con otras mujeres. Su gusto principal era la tortura y el castigo físico, que debido a su enorme fuerza, podía dejar a las víctimas al borde de la muerte.
Pocos son los detalles sobre sus actividades en el Sicherheitsdienst, pero el pueblo francés la recuerda por su apodo, la hiena de la Gestapo, una dama que se divertía destrozando a sus presas. Pero esto no le resultaría gratuito a Morris, ya que el 26 de abril de 1944, un comando de la resistencia francesa ametralló su coche y murió bajo una lluvia de balas. Su vida sigue siendo muy discutida hasta el día de hoy, y algunos historiadores revisionistas aseguran que la hiena de la Gestapo es una leyenda que se construyó sin sustento sobre la vida de Violet, aunque no existen registros claros para confirmarlo o rechazarlo. A diferencia de María Mandel, Ilse Koch no tuvo un rol jerárquico dentro de las SS, sino que gozó de los privilegios de ser la esposa de un oficial de alto rango, el coronel de campo Karl Koch. Era una mujer que para los estándares alemanes se consideraba muy bella. Se deleitaba utilizando ropa provocadora adelante de los prisioneros judíos del campo de concentración de Buchenwald, donde llegó a ser conocida como la Zorra. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, una pequeña ciudad de la Sajonia alemana. Hija de una familia de clase media, siempre mostró un carácter tranquilo, que de ninguna manera anunciaba la profunda violencia que esparciría como adulta. A los 15 años dejó la escuela para trabajar primero en una fábrica y luego en una librería como vendedora. La joven Ilse desarrolló grandes dotes sociales y, junto a su belleza, se hizo irresistible para los muchachos que visitaban el local. Poco a poco fue haciéndose conocida entre los mozos oficiales del nazismo, que la involucraron en la actividad política hasta el punto de que forjó amistad con integrantes de las SS. Para 1932, Ilse ya era una femme fatale alemana con profundos contactos en la estructura del nacionalsocialismo y aprovechó su influencia para ingresar a trabajar como secretaria en el partido. La encantadora joven continuó llamando la atención de todos los hombres con los que se cruzaba, hasta que se encontró cara a cara con el mismísimo Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Si bien este estaba casado, consideró que la exquisita Ilse era un partido excelente para un joven ario y se la presentó a Karl Koch, uno de sus ayudantes más importantes, quien servía como coronel del campo de Sachsenhausen. Ya fuera que Heinrich tuviera el ojo de Cupido o que ejerciera cierta presión sobre su mano derecha, Koch e Ilse se casaron en 1936. Pero fue en 1939 cuando la pareja realmente conectó, gracias a las siniestras atrocidades que llevaron a cabo juntos en el campo de exterminio de Buchenwald. Si bien los Koch ya tenían hijos, luego del periodo obligatorio de dedicación a la paternidad establecido por el Reich, volvieron a la comandancia del campo con un renovado sentido de la crueldad. Karl ya era un sádico reconocido y destacaba por sus métodos de tortura, pero lejos de apaciguarlo, Ilse aumentó la apuesta y el matrimonio se lanzó a un frenesí sanguinario de abusos. Los Koch eran reconocidos por regresar a las torturas tradicionales más brutales del medievalismo. Hablamos de marcar a los prisioneros utilizando hierros candentes al rojo vivo, aplastar sus miembros con martillos y azotarlos con alambres de púa o fustas con hojas de afeitar. Pero aún así lo que les esperaba a los prisioneros en Villa Koch, la finca donde vivía la familia en Buchenwald, era aún peor. Ilse se había convertido en una mujer atraída por la perversión en distintos aspectos. Según los propios alemanes, organizaba orgías en su hogar, para luego darse un festín de torturas con los reos judíos. Ya fuera con propios o extraños, la joven mostraba un apetito por las emociones extremas que resultaba imposible de satisfacer. Para apaciguar las necesidades de su esposa, Karl mandó a construir una suerte de pabellón de los excesos, un búnker del horror, donde Ilse pudiera llevar adelante sus eventos, ya fueran sexuales o sangrientos.
El edificio medía 40 metros de ancho por 100 de largo y albergaba varias habitaciones acondicionadas para realizar torturas o llevar a cabo orgías, con muebles construidos para causar dolores indescriptibles o salas espejadas que proveían una vista de 360 grados del festín. La casita del terror de la Zorra de Buchenwald fue el escenario de la brutalidad desencadenada del nazismo. Por la mañana Ilse daba un paseo por los jardines de la finca. Luego visitaba el campo donde se deleitaba azotando a los prisioneros judíos. Cualquier motivo despertaba la violencia de la alemana, y sus castigos a plena luz se hacían más brutales cada día. Una de sus actividades predilectas era lanzar a los perros contra las embarazadas para causarles terror y heridas graves. Pero lo más macabro estaba aún por empezar, ya que Koch descubrió un perverso pasatiempo que cambiaría para siempre su relación con las víctimas del Holocausto. Ilse comenzó a pedir que despellejaran a los judíos luego de interesarse por los tatuajes de algunos prisioneros. Quería guardar los dibujos como una suerte de recuerdo siniestro y los utilizó para confeccionar lámparas. Pero no se detuvo ahí. Además comenzó a componer accesorios y a disecar cabezas y otras partes del cuerpo que colgaba en su hogar, como si se tratara del famoso asesino serial Ed Gein. Después de que el general Patton recorriera el campo, ordenó al alcalde de la cercana ciudad de Weimar que llevara a 1000 ciudadanos a Buchenwald para que vieran el crematorio y otras pruebas de las atrocidades nazis. Los estadounidenses querían asegurarse de que el pueblo alemán asumiera la responsabilidad de los crímenes nazis. Tras contemplar la realidad que asolaba este lugar, muchos ciudadanos comenzaron a llorar. Otros se desmayaron tras ver los cadáveres, a los supervivientes hambrientos tras una valla de espino, o después de descubrir una mesa de exposición sobre pieles humanas, donde además se encontraban lámparas hechas también con piel humana, varias extremidades del cuerpo humano conservadas en alcohol y 2 cabezas reducidas a una quinta parte de su tamaño normal. Luego de ser capturada junto a su marido al final de la guerra, varios testigos declararon haber visto los tatuajes de prisioneros impresos en la ropa interior que utilizaba Ilse. Se cree que participó de más de 33.000 asesinatos, unos 5.000 de forma directa junto a su marido. Si bien logró evadir a la justicia a pesar de las contundentes pruebas en su contra, en 1951 fue condenada a cadena perpetua por crímenes muy menores a los que había cometido. Koch decidió terminar con su propia vida en 1967, al colgarse en su celda de la prisión con la ayuda de una sábana blanca. Quienes la conocieron al final de su vida aseguran que Ilse solo hablaba de que era una pecadora y que no merecía el perdón de Dios. Quizás esto fuera cierto no solo para ella, sino también para todos los colaboradores de la terrible matanza que se llevó a cabo en uno de los momentos más brutales de la historia de la humanidad. En la mayoría de los contextos, las palabras asesina y bailarina no suelen ir de la mano. Una palabra produce imágenes de violencia y derramamiento de sangre, mientras que la otra es consistente con el arte, la belleza y la gracia. En el caso de Francesca Mann, estas dos palabras conviven en el mismo cuerpo, de la misma manera, equilibradas. Que estas dos definiciones coexistan de esa forma en esta mujer no tendría sentido, a menos que sean pensadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un escenario violento y hostil que lo cambia todo. El nombre Francesca Mann no suele aparecer en los libros de historia, ni tampoco suele oírse con frecuencia en conversaciones sobre el Holocausto. Sin embargo, las acciones de esta bailarina polaca la convirtieron en leyenda. En el video de hoy vamos a contarte la historia y el contexto en el que esta artista de increíble belleza y gracia se convirtió en la pesadilla de los guardias de Auschwitz. Bienvenidos a Historia Militar. Hitler y la Alemania nazi invadieron Polonia en septiembre de 1939.
Esta acción iniciaría lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento no muchos alcanzaron a dimensionar y vislumbrar un conflicto que se convertiría en un feroz enfrentamiento de larga duración que dejaría millones de muertos y Europa al borde del colapso. Al momento de la invasión, Francesca, una joven de 22 años, era bailarina e intérprete en el club nocturno Melody Palace y era muy conocida en su país. A pesar de que tenía un estatus bastante alto en su comunidad, esa consideración popular no podía salvarla del mayor pecado que podría cometerse en la Polonia de aquellos tiempos: ser judía. Francesca Mann nació el 4 de febrero de 1917 y desde siempre su encanto y su talento natural para la danza presagiaban que sería una de las grandes bailarinas de su época. Estudió danza en la Escuela de Gimnasia y Danza Artística de Irena Pruszicka, uno de los 3 principales estudios en la Varsovia de antes de la guerra. Compitió en 1939 en un concurso internacional de danza en Bruselas y quedó en 4º lugar entre 125 bailarinas. Ella era el orgullo de Polonia, considerada por muchos la más bella y talentosa de su generación. Cuando la máquina de guerra nazi invadió Polonia, ella mantuvo un perfil bajo a pesar de ser una reconocida figura del medio artístico de Varsovia. Durante un tiempo sus rasgos físicos y su influencia le permitieron circular libremente por el lado ario de la ciudad, mientras que por lo menos 460.000 compañeros judíos y romaníes eran detenidos en el distrito residencial, que era como se conocía al infame gueto de Varsovia. No fue hasta un año después de la ocupación nazi que se vio obligada a vivir encerrada en aquel tormentoso lugar junto con otros cientos de miles de judíos. El gueto de Varsovia y otros asentamientos similares en tierras ocupadas por los alemanes eran poco más que salas de espera para los campos de exterminio que estaban terminando de establecerse. Incluso antes de la deportación final, las condiciones ya eran espantosas. La ración diaria de comida para los judíos en el gueto era de apenas 184 calorías, en comparación con las 699 de los gentiles polacos y las 2.613 de los alemanes. Las enfermedades y el hambre rápidamente comenzaron un proceso de tortuoso exterminio. Por las calles del gueto todas las mañanas pasaban soldados alemanes a levantar los cuerpos sin vida de los judíos. A pesar de lo impresionante que suene, la crueldad nazi solamente estaba empezando. El ser humano necesita creer en un futuro mejor para paliar este tipo de situaciones. No es ingenuidad, como comúnmente se suele decir, sino un mero instinto de supervivencia. Durante 2 largos años en estas condiciones infrahumanas de existencia, los residentes se aferraron a la angustiante esperanza de que el reasentamiento prometido por las autoridades nazis significaba algo mejor, que iban a tener acceso a alimento y a cobijo, por lo menos a la mínima expresión de una existencia digna. Sin embargo, a finales de 1942, casi todos empezaron a sospechar que los transportes que trasladaban a los prisioneros fuera de aquel lugar infernal solo significaban más dolor y muerte. Volviendo a su historia, Francesca logró permanecer relativamente oculta en el gueto durante mucho tiempo y eludir a los nazis que enviaban a su gente a Auschwitz o a Treblinka, uno de los muchos sitios que a los judíos les dijeron que eran campos de trabajo. No obstante, este campo de concentración en particular se utilizaba únicamente para el exterminio sistemático de las personas enviadas allí. Las oscuras pero verdaderas historias de lo que ocurría en ese campo y otros no tardaron en llegar al pueblo judío, lo que generó pánico y desesperación para intentar abandonarlo antes que se pudiera aquel purgatorio. Durante este tiempo comenzaron a haber muchos movimientos de resistencia dentro del gueto, pero no hay hechos fehacientes que prueben si Francesca estuvo involucrada en ellos. La gente empezó a intentar escapar de su prisión en lugar de resistir directamente, y algunos testimonios sostienen que ella era una de ellos. En el gueto de Varsovia empezaron también a circular rumores sobre un posible camino hacia la libertad, haciendo conexiones y adquiriendo documentos en un lugar llamado Hotel Polski.
Sin embargo, fue justamente en este hotel donde se evaporaron las promesas de libertad y escape para muchos judíos que luchaban por recuperar sus vidas. Todo no era más que una vil y sádica trampa nazi. Se creía que al obtener la entrada a este hotel, se podía pagar para que se presentaran los documentos que le garantizarían el paso a partes neutrales del mundo. Los lugares que más se mencionaban como destino de liberación eran países de América del Sur. Una de las teorías más populares era que las fuerzas aliadas habían estado en negociaciones con los alemanes y ambos grupos habían llegado a algún tipo de acuerdo comercial. Básicamente cambiarían a los judíos del gueto por prisioneros de guerra alemanes capturados. Los judíos podrían obtener la documentación necesaria en el hotel y luego se organizaría su traslado. Por supuesto, la gente empezó a hacer arreglos para conseguir su documentación, pero lamentablemente esto no era la situación idílica que parecía. Resulta que todo este acuerdo comercial fue una de las grandes conspiraciones de la guerra. Historiadores especialistas creen ampliamente que se trató de un complot de los nazis para atraer a los judíos que se habían escondido y que caigan en la trampa. Hay algunos relatos que dicen que todo este complot comenzó como un acuerdo legítimo con intenciones nobles, pero fue interceptado por los nazis y utilizado para capturar judíos. También hay otra teoría más terrenal en torno a este evento. Hay quienes dicen que la operación que se estaba llevando a cabo desde el hotel estaba diseñada para obtener dinero de la población judía más rica. Supuestamente los nazis estaban permitiendo que los judíos con dinero compraran su libertad por un precio extremadamente alto. Una de las que se rumoreaba que podía permitírselo era Francesca. Cualquiera sea la verdad sobre las raíces del asunto del Hotel Polski, hay una cosa que está clara. A la gente se le dio una falsa sensación de esperanza de que podrían conseguir su libertad acudiendo a este lugar. Aunque ciertos testimonios afirman que algunos prisioneros efectivamente fueron llevados a Sudamérica a través de esta vía, estos fueron una muy pequeña minoría. Como animales indefensos conducidos a la trampa de un cazador, miles fueron llevados a un destino horrible, sin importar cuánto dinero tuvieran o el estatus que ostentaran. Francesca Mann no estuvo exenta de este destino, ya que ella también se unió a 1.700 de sus compañeros judíos en un tren de pasajeros que ellos creían que iba a relocalizarlos, pero en realidad los llevaría a un terrible campo de exterminio. Los testimonios de los pocos prisioneros que pudieron mantenerse con vida son escalofriantes. Auschwitz was hell. Auschwitz really was hell. We were on the last but one transport to Auschwitz, the last transport where all the prominents in Terezin who went straight into the gas chamber. There were about 50 of us in a kettle truck with a bucket, that was it. We arrived in the middle of the night, and in Auschwitz you could smell the fear. You really could smell it. El 23 de octubre de 1943, su tren llegó a la estación de Auschwitz-Birkenau, transportando almas que creían plenamente que estaban en camino hacia una nueva vida. Aunque el tren se detuvo en dicha estación, nadie entró en pánico porque les dijeron que esta era la última parada antes de cruzar la frontera con Suiza y que desde allí seguirían camino hacia Sudamérica. Lo que no sabían era que este era el final del último viaje que la mayoría de ellos haría en su vida. Entre estos, Francesca Mann. Lo que sucedió a continuación se basa en relatos reales de testigos presenciales de algunos de los prisioneros de Auschwitz, incluido Jerzy Tabau, cuyo testimonio fue documentado en los juicios de Nuremberg. Según Tabau, los pasajeros fueron bajados de los trenes y les dijeron que los llevarían aparte para ser desinfectados antes de permitirles cruzar la frontera. Luego las mujeres fueron enviadas a las duchas, que en realidad eran cámaras de gas. Fue en ese momento, antes de entrar a las cámaras de ejecución, que les ordenaron que se desnudaran y algunas de las mujeres empezaron a sentirse incómodas y nerviosas, sospechando que no todo era lo que parecía. Como los hombres de las SS notaron que algunas de las mujeres dudaban en seguir las instrucciones, las cosas se pusieron repentinamente caóticas y violentas. Los guardias comenzaron a golpear a las mujeres con sus garrotes, mientras las insultaban, escupían y obligaban a desvestirse.
Francesca vio que la situación iba a terminar de manera trágica, por lo que aprovechó la oportunidad y utilizó su talento para distraer a los nazis. Francesca Mann, provocadoramente, llamó la atención de dos de los guardias, Josef Schillinger y Wilhelm Emmerich. Mientras obligaban a las prisioneras a desnudarse, Mann empezó a coquetear con los guardias usando sus considerables dotes y llevando adelante un baile sensual mientras se quitaba la ropa. Cuando los lascivos guardias se le acercaron, ella vio la oportunidad que estaba esperando y fue entonces cuando desató el infierno. Con velocidad y agilidad se quitó su zapato de taco de metal y golpeó con él a Schillinger en el medio de la cara. El hombre tenía el rostro ensangrentado y los huesos de la nariz rota, por lo que no pudo hacer nada cuando Mann le sacó su arma y le disparó mortalmente 2 veces en el vientre y después a su compañero Emmerich en la pierna. Esto fue solo el principio. El caos estalló cerca de las duchas cuando cientos de mujeres, en todos los estados de vestimenta y desnudez, presenciaron el acto de valentía de la bailarina. Envalentonadas, se volvieron contra sus atormentadores con brutalidad, violencia y arrojo. Pueden ser rumores o verdades, pero circula en el relato de esta revuelta que las prisioneras atraparon entre varias a un SS y le arrancaron la nariz de un mordisco. Otro rumor también cuenta que a un segundo guardia de Auschwitz, la turba enfurecida y desatada le arrancó el cuero cabelludo de raíz. Quienes sostienen estas historias dicen que los estrictos registros médicos del campo de exterminio que correspondían al personal nazi indican las lesiones de estos guardias. Estas acciones fueron posibles gracias a la valentía e irreverencia de Francesca Mann, que se convirtió en una leyenda entre los prisioneros del campo. Ob das nun der Unterscharführer Schillinger ist, das war ein brutaler Mörder, der später auch ermordet wurde. Will ich auch erzählen, da ist ein Transport gekommen, darunter war auch eine hübsche junge Frau und sie mussten sich alle ausziehen. Und die hat nun den Büstenhalter nicht ausgezogen. Hat gesagt, runter mit dem Büstenhalter. Er stand vor ihr und da hat sie den Büstenhalter genommen und hat den Büstenhalter um den Kopf da geschlagen und schnappte sich seinen Revolver und hat ihn erschossen. Sie hat ihn beseitigt. Sie hat die Pistole aus Sie der hat die Koppel. Pistole aus der Koppel geholt und sie hat ihn erschossen. Den Scharführer, den brutalen Scharführer. A medida que se desarrollaba esta escena, llegaron más y más guardias de las SS para detener inmediatamente el levantamiento. Por supuesto, tenían ventaja tanto en número como en armamento, por lo que cuando llegó la ayuda, las mujeres realmente no tenían ninguna posibilidad de resistir la lucha. Muchas fueron asesinadas por disparos de ametralladora, y las que sobrevivieron inicialmente fueron encerradas en las cámaras de gas o ejecutadas. Aunque las mujeres habían resistido, las fuerzas que enfrentaron eran demasiado violentas y abrumadoras. ¿Cuál fue entonces el destino de la bella bailarina vengadora? Hay relatos contradictorios sobre cómo concluyó su historia. Algunos dicen que le dispararon junto con muchas de las otras mujeres al llegar los refuerzos, mientras que otros afirman que se quitó la vida con la pistola que usó para asesinar a uno de sus captores, negándole a los nazis el gusto de matarla. De cualquier manera, no importa cómo encontró Francesca Mann su destino final, sus acciones ya habían quedado grabadas en la historia del Holocausto. Durante años, los más escépticos afirmaron que esta historia no existió, sino que era una mera leyenda. Sin embargo, su herencia es retomada por jóvenes artistas mujeres que se inspiran en su espíritu, como es el caso de la compañía de ballet de Jerusalén dirigida por Nadia Timofeyeva, que montan el espectáculo Memento en su homenaje.
Es difícil constatar los hechos reales, pero está comprobado que un acto de resistencia fue llevado a cabo el 23 de octubre de 1943 por una mujer que tuvo el valor de enfrentar a sus captores. Muchos prisioneros de Auschwitz empezaron a comentar el incidente, que pasó de boca en boca y fue adornado infinitas veces hasta convertirse en una verdadera leyenda. Sin duda, esta acción heroica realizada por una mujer débil enfrentando una muerte segura se convirtió en el amparo espiritual de todos los prisioneros. Una sobreviviente de los campos de exterminio diría en sus memorias: todos nos dimos cuenta al unísono de que si nos atrevíamos a levantar la mano contra ellos, nuestra mano también podía matar. Nos dimos cuenta de que los nazis también eran mortales. Este es el legado extraordinario de Francesca Mann, una bailarina y una luchadora. Así llegamos al final de esta espectacular historia, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la historia de Francesca Mann es verdadera o tan solo un mito de los prisioneros judíos para darse ánimos y valentía en un contexto tan oscuro? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.